Nuestro cuerpo, que lleva cientos de miles de años evolucionando para un proceso que tiene que ver con supervivencia, nunca se adaptó a comer cada 2 horas o cada 4 horas como a vos te dicen normalmente. Entonces hoy vamos a ver, además del ayuno intermitente, qué pasa cuando vos haces ayunos prolongados en tu cuerpo. ¿Qué pasa si yo hago más de 24 horas de ayuno? ¿Qué pasa en mi cuerpo a las 24 horas? ¿Qué pasa en mi cuerpo a las 48 horas de ayuno? ¿Qué pasa en mi cuerpo cuando yo llevo 3 días de ayuno? Para que vos sepas si esto tiene o no tiene sentido para vos llevarlo a cabo y para que vos entiendas los beneficios que llevan a que la gente hoy haga ayunos prolongados. Y si bien esta no es una recomendación para todo el mundo, si vos entendés cuáles son los efectos que va a tener en tu organismo hacer un ayuno prolongado durante mucha cantidad de horas, vas a entender si tiene o no tiene sentido hacerlo vos mismo. Hay un montón de cosas extrañas que suceden en tu organismo cuando vos llevas muchas horas de ayuno. Si no sabes cuáles son las cosas que suceden, podés verlo en mi video de ayuno intermitente, del que te voy a dejar el link en la descripción. Pero lo más interesante de todo es que tu cuerpo, después de estos cientos de miles de años de evolución, se ha adaptado a procesos de ayuno y a procesos de no haber una ingesta en un plazo de tiempo determinado, porque obviamente era alguna situación de la que vos te encontrabas normalmente y que era necesaria, a la que vos te puedas adaptar para sobrevivir a través de procesos de cambios metabólicos que va a tener tu organismo, a través de procesos de cambios que vas a tener a nivel cerebral. Entonces hoy vamos a ver todos esos procesos, qué pasa realmente en tu cerebro cuando vos haces ayunos prolongados, qué pasa a nivel cardiovascular, qué pasa a nivel metabólico y sobre todo qué pasa a nivel de la inflamación en tu organismo y qué pasa a nivel de la renovación de células que existen durante un periodo de ayuno prolongado. A partir de las 12 horas, cuando la cantidad de azúcar en mi organismo baja porque yo lo voy consumiendo, empieza a aumentar el valor en sangre de una hormona llamada hormona de crecimiento, también conocida como somatotrofina. Esta hormona es clave porque es la hormona que más tiene que ver con el rejuvenecimiento celular. Esta hormona está encargada de que vos aceleres la velocidad a la que producís nuevos tejidos. Esta hormona, que se produce en la glándula hipófisis en el cerebro, tiene una función de formar nuevas síntesis de proteínas, de acelerar el proceso de renovación de tus tejidos, de acelerar la recuperación, ayudando por ejemplo a aquellas personas que tienen dolores articulares o dolores óseos, porque acelera la velocidad a la que yo o renuevo cartílago o renuevo tejido óseo si estoy haciendo ejercicio o si estoy consumiendo vitamina D, que son todos factores que me ayudan a mí a funcionar mejor. A mí siempre me llama la atención que mucha gente gasta mucho dinero en inyectarse hormona de crecimiento o en tomarla de alguna manera, cuando en realidad vos la podés producir en tu organismo de manera gratuita haciendo ayuno intermitente y sobre todo si yo hago periodos más amplios de cantidad de horas de ayuno. ¿Por qué? Porque este proceso va a empezar a pasar a partir de las 12 horas como estás viendo acá. Sin embargo, este proceso, mientras vos más lo prosigas en el tiempo y más lo alargues, más efecto va a tener. Todos los procesos que yo te nombro inician a la cantidad de horas que yo te nombro, pero continúan en el tiempo y no es que suceden por un momento determinado y luego desaparecen, continúan sucediendo en nuestro organismo. A las 16 horas va a empezar el proceso que vos seguramente ya conocés cuando empezaste a leer sobre ayuno intermitente, que es el proceso llamado autofagia. Y es el proceso que hizo que el Dr. Ozumi, un investigador japonés, gane el premio Nobel justamente por el efecto que tiene beneficiosa la autofagia en nuestro sistema. ¿Por qué? Porque alarga la expectativa de vida, porque hace un reciclado de proteínas viejas, destruyéndolas, transformándolas en aminoácidos y permitiéndonos a nosotros tener más materia prima para sintetizar nuevas proteínas. Este proceso para mí es crucial, este proceso de reciclado para mí es crucial porque la renovación de tus tejidos y la generación de nuevas proteínas destruyendo las proteínas viejas no solo es esencial desde un punto de vista de la longevidad, de la expectativa de vida en general o de la calidad de vida que vos tengas en tu vejez, sino entender también que muchas enfermedades crónicas que tienen que ver con la inflamación en tu cuerpo generan esta inflamación gracias a la acumulación de proteínas que se van sucediendo en articulaciones o que van sucediendo en el sistema de filtración renal o cualquier otro lugar y que empiezan a hacer fallar a tu sistema. Uno de los factores que a mí me parece más interesante del ayuno intermitente en sí mismo son los procesos que pasan a nivel cerebral cuando vos ayunás, que la verdad merecen un video completamente separado porque hay un montón de factores y yo acá te voy a nombrar nada más los más importantes para poder después nombrarte los beneficios de continuar en un periodo de tiempo determinado haciendo ayuno y sobre todo de entender qué pasa en tu organismo cuando vos no estás ingiriendo nada por una cantidad de horas determinadas. Pero también a las 16 horas y sobre todo a partir de las 18 horas se empiezan a deshacer placas de proteínas más complejas como las placas de amiloide. Y vos me dirás, ¿qué tiene que ver esto conmigo? La verdad que tiene que ver un montón porque las placas de amiloide son la base de la formación de muchas patologías neurológicas como el Alzheimer y otros tipos de demencia, dentro de los cuales, si yo sé que tengo un historial de enfermedades como Alzheimer o algún tipo de demencia en mi familia, si yo hago ayuno intermitente, prácticamente estoy haciendo imposible que yo tenga este tipo de patologías. ¿Por qué? Porque simplemente
no le doy el lugar al mecanismo más básico de formación de este tipo de cuadros, que es justamente la acumulación de estas proteínas amiloides en cerebro. ¿Por qué? Porque la autofagia las destruye, porque deshace las placas de amiloide en cerebro, todo favoreciendo el funcionamiento de mi capacidad cognitiva y a no hacer demencia a futuro. A partir de las 22 a 24 horas empiezan a pasar otros procesos más complejos. ¿Por qué? Porque si vos venías viendo lo que pasaba en el ayuno intermitente, ya por ahí lo venís haciendo y venís haciendo un margen de horas de 16 horas de ayuno y 8 horas de ingesta y te interesa saber qué pasa, acá es donde empiezan los procesos más interesantes y que probablemente no conocías. A partir de las 24 horas empieza la secreción de una sustancia llamada neurotrofina. Esta sustancia aumenta la producción de nuevas neuronas y vos probablemente si tenés más de 20 años creciste pensando que las neuronas no se renovaban, que una vez que vos te pasabas con una noche en cantidad de alcohol, destruías neuronas y que esas neuronas nunca se iban a recuperar. Bueno, efectivamente no es así. Cuando vos producís más neurotrofina, empezás a favorecer en tu organismo la producción y la generación de nuevas neuronas. Y además, a partir de las 24 horas de ayuno, vos vas a empezar a mejorar tu mucosa digestiva y vas a empezar a renovar y a recuperar el daño que vos tengas de mucosa digestiva. Lo cual es particularmente importante si vos tenés patologías como colon irritable, como enfermedad de Crohn, como colitis ulcerosa, y sobre todo te va a ayudar a recuperarte muy rápidamente de un cuadro llamado sobrecrecimiento bacteriano en intestino delgado. Y también si vos tenés parasitosis o cándida en tu organismo, ¿por qué? Porque durante 24 horas no le estás dando a tu organismo la glucosa, el azúcar que necesitan este tipo de bacterias, parásitos o cándida para desarrollarse. Entonces le das a tu organismo una gran oportunidad para recuperar el funcionamiento correcto de tu mucosa digestiva que se genera muy rápidamente, con lo cual yo puedo notar una mejoría franca en poco tiempo. Ahora, si todo este aumento conlleva además a bajar aún más los valores de inflamación, y esto lo puedo medir con marcadores de inflamación como la proteína C reactiva, o lo puedo medir como en la eritrosedimentación, donde yo busco un análisis viejo mío, hago 24 horas de ayuno y vuelvo a medir este mismo parámetro de inflamación y veo que bajaron claramente estos marcadores de inflamación en mi cuerpo. Además lo voy a notar en síntomas clínicos yo mismo, pero lo más interesante de esto es que uno se pregunta por qué el cuerpo no funciona siempre así, por qué no repara todos estos funcionamientos que puede permitirse hacer a las 24 horas de ayuno de manera cotidiana en mi vida normal. La respuesta es muy simple y es el 35% de la energía que vos consumís en tu día cotidiano está hecho para la digestión. Está desviado hacia que vos puedas realizar los procesos digestivos correctamente. Entonces, si vos un día entero tenés un tercio de la energía disponible para ya no tener una digestión, sino reparar tus tejidos y hacer que las cosas funcionen como corresponde, tu cuerpo puede permitirse hacer un montón de procesos que son beneficiosos para vos a largo plazo. Ahora, todo esto está muy bien, pero ¿qué pasa con la masa muscular? Supongamos que soy alguien que le cuesta ganar masa muscular y que ha luchado toda su vida no con la bajada de peso, sino con el aumento de peso. ¿Qué pasa si a mí me cuesta formar masa? Si a mí me cuesta engordar normalmente. Bueno, lo importante que vos tenés que entender es que durante un periodo de ayuno prolongado de 24 o 48 horas no tenés la pérdida muscular que vos te imaginabas, porque tu organismo tiene una capacidad de definir cuáles son las proteínas que le sirve deshacer a través de la autofagia y a través de la degradación de proteínas viejas, y cuáles son las proteínas que no va a tocar, como por ejemplo las musculares o las de lo que tienen que ver con las funciones del sistema nervioso y de tus vísceras y órganos en general. Entonces podés quedarte tranquilo con respecto a la pérdida de masa muscular, donde sí vas a tener una pérdida de grasa corporal, como vas a ver en el próximo video relacionado con el ejercicio y el ayuno intermitente, cuándo realmente me conviene hacer ejercicio y cuándo no. Además de todo esto, vas a ayudar a formar una buena flora intestinal. Si ya te encontraste con videos o con temas al respecto de la flora intestinal, probablemente ya conoces la importancia que tiene todo esto, querés regular tu flora intestinal y probablemente ya te diste cuenta de que un montón de los síntomas que tienen que ver con patologías digestivas tuyas están relacionadas con desbalances de la flora. Entonces, si yo no estoy alimentando a las bacterias que no quiero, a los parásitos, a la cándida, porque saco la glucosa de mi organismo durante 24 horas, probablemente en este momento ya esté funcionando a cuerpos cetónicos. Incluso si vos no haces una dieta cetogénica. ¿Por qué? Porque simplemente se te acabó la cantidad de glucosa que vos tenés en tu organismo. A partir de esto, la función y la capacidad de tu flora correcta de generar energía es más eficiente y empezás a producir algo llamado peróxido de hidrógeno. Este tipo de sustancias que te ayudan a limpiar el exceso de bacterias y el exceso de hongos que vos tenés en tu sistema digestivo, además no es dañino para vos
porque normalmente vos aumentás tu producción de antioxidantes durante este periodo de tiempo para compensar el efecto que el peróxido de hidrógeno genera, con lo cual tenés solamente la parte positiva y no la parte negativa. Ahora, yo normalmente en otro video sobre ayuno intermitente te había explicado cómo las células madre empiezan a aumentar en tu cuerpo a partir de las 22-24 horas de ayuno. Hoy en día, que se ha estudiado más todo este tema, que inicialmente se empezó a estudiar en 2016, hemos encontrado mucha evidencia de que el pico de producción de células madre pasa entre 48 y 72 horas de ayuno. Esto es un proceso que yo te invito a que vos hagas, particularmente si en algún momento tienes una gripe o algún cuadro infeccioso, donde tu cuerpo necesita reposo y necesita no tener ese gasto extra del 35% de energía que te va a llevar la digestión, para poder dedicarlo a una mejoría del sistema inmune. ¿Por qué? Porque yo tengo este desarrollo aumentado a las 48 horas de células madre, pero también entre las 48 y las 72 horas, lo más interesante de todo es que se produce una mejoría muy franca del funcionamiento del sistema inmune. Se vuelve más hábil, no es que aparecen más glóbulos blancos en tu organismo, sino que se vuelve más apto tus glóbulos blancos para lidiar contra infecciones y contra cuadros que vos estés transitando en este momento. Con lo cual es particularmente útil este proceso en un proceso infeccioso leve, como puede ser una gripe o algún cuadro del que vos quieras salir más rápidamente. Entonces, si querés empezar a probar el ayuno intermitente, empezá con 16-8, o sea, 16 horas de ayuno y 8 horas de ingesta, en donde haces 3 comidas, y empezá de a poco a reducir el periodo de ingestas, hasta que vos por ahí un día, si querés probar, llegues a una sola comida por día y hagas ahí un periodo quizás alargado de 48 o 72 horas, sobre todo para que no te encuentres con una sensación negativa en tu organismo en la que haces una hipoglucemia, en la que tenés un mareo o una debilidad, que puede sucederte si vos no estás acostumbrado a mantener una dieta de bajo índice glucémico o a hacer ayuno intermitente en general. Y empezá con esto para que quizás una vez por año o cada tanto tengas acceso a estos beneficios extras que tiene hacer un ayuno prolongado en tu organismo. Si te gustó este video, suscríbete al canal, ponele me gusta porque a mí me ayuda a que llegue a más gente este video y que más gente pueda saber cuáles son los beneficios de hacer este tipo de cosas que no son comunes hoy en día, porque vas a tener todas las semanas videos como este sobre cómo mejorar tu calidad de vida de manera no ortodoxa.